pierdo la conciencia en ese momento porque tienen que inducirme al coma. Cuando despierto en una habitación donde estoy hospitalizado, puedo ver abajo está mi cuerpo, pero tengo una visión de 360 sin girar la cabeza. Mi cuerpo está flotando a la altura del techo de la habitación y yo digo, bueno, creo que ya me morí. Lo veo como algo muy natural además en ese momento. De un momento a otro aparezco en un espacio completamente en blanco que tiene nubes en el suelo y hay dos entidades ubicadas. Yo los describo como entidades, pero en nuestro entendimiento diríamos que son ángeles. Me dan el chance de acercarme hasta la puerta. Yo camino un poco más y me acerco y me dicen entonces, si tú cruzas esta puerta, no vas a regresar. Yo sentía unas ganas de decir, no, yo sí quiero cruzar, pero tengo un hijo y tengo que regresar y tengo aún cosas que hacer, pensé. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Lo Invisible. Hoy nos acompaña Andrés Arévalo, él es colombiano, es director de animación digital y durante la pandemia vivió una experiencia que fue determinante para el resto de su vida. Lo que comenzó como un simple resfriado finalmente terminó llevándolo a la UCI y terminando en un coma inducido. Andrés hoy nos contará cómo experimentó su propia muerte, cómo su conciencia se expandió y qué fue lo que vivió al otro lado. Hola Andrés, tanto tiempo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Siéntete cómodo, estás en tu casa, Andrés. Hola Esteban, qué gusto volverte a ver. Muy contento de estar nuevamente aquí contigo. Gracias Andrés, los afortunados somos nosotros tener tu presencia hoy y aparte de poder compartir tu experiencia que es tan interesante y tan potente, ¿no? Andrés, como para ir comenzando, cuéntanos, ¿cómo describirías tu vida y la forma en que tú enfrentabas la vida previo a tu experiencia cercana a la muerte? ¿Qué estaba ocurriendo en tu contexto, en tu entorno? Bueno, Esteban, hablamos de este evento que ocurrió en el año 2021. Yo trabajo con animación digital, soy director de dibujos animados. No soy una persona muy creyente, o bueno, por lo menos hasta ese momento de mi vida no era lo más creyente. Vivía tal vez una vida muy pragmática, vivo en la ciudad de Bogotá, paso el tiempo es más que todo enfocado en mi trabajo. Así que, digamos como que no tenías mucho tiempo para dedicarle a los temas espirituales ni a los temas religiosos. Por esos días además estábamos en el último pico de la pandemia, donde las noticias eran casi lo mismo, todos los días muchos muertos, la vacuna pues estaba en una etapa experimental por todo lado, y yo no le estaba poniendo mucha atención a eso. Uno siempre en estas situaciones cree que eso le va a ocurrir a los demás, no a uno. Así era más o menos el panorama que estaba yo llevando en ese momento, sí. Y cuéntanos, o sitúanos en el contexto, ¿qué fue lo que te empezó a ocurrir? ¿Cómo empezó este proceso, esta experiencia? ¿De dónde surge, de dónde nace? Wow, entonces bueno, como te mencionaba, yo no tenía considerado que me iba a ocurrir algo en ese momento y las personas que habían estado cerca a mí, que habían sufrido la enfermedad, no había sido muy fuerte el efecto, el impacto de la pandemia. Estábamos ya en el último pico de la pandemia, como te menciono, acá en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Así que cuando comienzo a sentir los primeros síntomas del COVID, pensé que había sido un resfriado, no le estaba dando mayor importancia. Con el paso de los días, yo empiezo a empeorar, mi salud comienza a empeorar. No siento, digamos, olfato, no estoy respirando bien, comienzo a tener una debilidad en el cuerpo que yo decía, bueno, esto ya no está tan normal, ya creo que esto es COVID. Decido acudir al médico. En ese momento, por las circunstancias, los médicos acuden hasta tu casa y te examinan en el lugar. No, o sea, no te dejan ir a los hospitales, salvo que haya una situación muy compleja de salud. Yo en ese momento no le estoy dando la importancia debida, así que el médico acude a mi casa, me examinan y empiezo un tratamiento desde mi departamento.
Por esos días dejo que pase la primera semana, el deterioro continúa, estoy totalmente aislado porque en todo caso el avance de la enfermedad para ese momento para los médicos ya es riesgosa, prefieren mantenerme totalmente aislado y mi familia comienza a tener contacto conmigo solamente por teléfono. Mi estado de salud continúa deteriorándose con el paso de los días. En una segunda visita que me hace el equipo médico, ven que ya no estoy saturando bien, que mis pulmones ya no están reaccionando a los medicamentos y deciden trasladarme entonces a la clínica. Durante los días previos a ese traslado, como mi estado de salud está ya tan deteriorado, tengo una conversación con una amiga desde la infancia, con Diana, y le pido que me consiga un sacerdote, porque yo siento que ya me voy a morir. Wow. Yo no soy una persona muy religiosa, por lo menos hasta ese momento yo no consideraba como el tema de la religión parte de mi vida. Los rituales no eran algo que hicieran parte de mi vida, mi trabajo era lo que más me tenía enfocado en ese momento. Así que me comunica con un sacerdote, me comunica con el padre Gonzalo Arias, que es muy famoso acá en la ciudad de Bogotá. Y tenemos una conversación donde además yo le pido que no vamos a hablar de temas religiosos, ni de Jesús, ni de nada. No quiero saber nada de eso. Simplemente quiero cerrar ese ciclo de vida que en ese momento se vuelve, cuando estás llegando al momento en que sabes que te vas a morir, quieres conversar de distintas cosas, quieres tener algunas conversaciones que no has podido tener previamente con tu familia, o son temas como muy personales que quieres hablarlos con alguien que no te conozca. Así que tengo una conversación con el sacerdote, le pido que no hablemos de temas de religión, pero dentro de lo que yo estoy hablando necesariamente entra el tema de la espiritualidad, de qué va a ocurrir cuando yo muera, de cómo va a ser ese paso, pese a que no tenemos una certeza muy clara. Yo siento en cierta forma algo de temor de qué es lo que va a ocurrir. Es una incertidumbre que te invade y que va aumentando con el paso de las horas, y a medida que tu cuerpo se va debilitando, esa incertidumbre crece porque ya es un final inevitable. Ya sabes que de una u otra manera vas a fallecer, que es lo que nos va a pasar a todos. Pero dentro de ese contexto, el proceso se acelera y te sientes mucho más vulnerable frente a la muerte, y sabes que no como tenemos la costumbre que va a llegar en algunos años, sino que va a llegar en las próximas horas, y en cualquier momento tu cuerpo va a dejar de responder. Así que tenemos una gran conversación con el padre y nos despedimos. Le digo yo, mira, me encantó hablar con usted, padre. Siento que logré cerrar muchas cosas, estoy muy agradecido. Era como una forma de recibir los santos óleos, que es uno de los últimos sacramentos que recibe un ser humano católico. Así que nos despedimos. Él me dice, yo sé que tú vas a volver. Yo lo dudo un poco, pero esperemos que así sea. Y si no es así, yo en ese momento también, pese a la incertidumbre que tenía, ya había perdido el miedo a la muerte. Dije, bueno, igual si no vuelvo, no importa, no importa. Pasan las horas y en ese momento ya no puedo hablar, no tengo voz, yo ya no puedo recibir llamadas telefónicas porque ya realmente no se me entiende lo que intento hablar. Llega el equipo médico, me sacan para la clínica, acá en Bogotá, y son como las últimas horas de conciencia que tengo yo. Se vuelve angustiante, como te digo, la incertidumbre se vuelve el pan de cada día, ese momento. Además, es una expresión que tenemos acá. Así que cuando llego al hospital digo, bueno, ya, esto es el final, asumámoslo, ya de aquí no voy a salir. Y comienzan a hacer las maniobras previas a entubarme. Lo primero que hacen es ponerme un aparato que bombea un aire muy caliente, buscando que los pulmones se expandan y reciban un poco de aire. Yo ya definitivamente no estoy respirando para nada. Mi conciencia además empieza a ir un poco por la falta de oxígeno. Y lo último que hablan ellos es, vamos a entubar porque es el procedimiento, ya no hay nada más que hacer. Posteriormente, y adelantándome un poco al tema, uno de los médicos dice que por protocolo se hacía la intubación, pero no era una garantía que el paciente pudiera salir vivo en esa situación. Un porcentaje muy alto, fallecía después de haber hecho ese procedimiento.
a las horas o a los pocos días. Tuve la fortuna de salir adelante, tuve la gran bendición de haber tenido un grupo de médicos, de enfermeras, de auxiliares que estuvieron alrededor mío haciendo lo mejor que pudieron, y es un tema que voy a tocar ahorita también, que tiene que ver con esto desde un punto de vista espiritual, de cómo todos en esta existencia hacemos lo mejor que podemos y a veces no nos damos cuenta de eso. Pero bueno, entro en la UCI en horas de la noche, sé que ya esto se va a acabar, los médicos comienzan el proceso de intubación, yo pierdo la conciencia en ese momento porque tienen que inducirme al coma. Y no sé realmente cuántas horas han pasado después de que hacen ese procedimiento, pero una primera experiencia que yo tengo es cuando despierto en una habitación donde estoy hospitalizado, puedo ver abajo está mi cuerpo, pero tengo una visión de 360, sin girar la cabeza, sin hacer movimientos hacia los lados. Puedo empezar a ver todo, mi cuerpo está flotando a la altura del techo de la habitación más o menos, y empiezo a ver cómo está el equipo médico abajo mío. Hay una máquina que contiene muchos aparatos hacia mi lado derecho de la cama. Veo mi brazo, que están poniendo unas mangueras y algunos equipos también por esta parte y por esta parte. Y yo digo, bueno, creo que ya me morí. Lo veo como algo muy natural, además en ese momento siento que lo que ellos están haciendo está muy bien, lo agradezco además en ese momento, pero ya sabes que estás en otro plano, que las cosas, pues, no es que hayan salido mal, pero ya no estás en donde esperarías médicamente estar, que es en tu cuerpo, estar vivo, estar mejorando. Y durante esa sensación, durante esta experiencia, cuando los médicos están haciendo este procedimiento, y sé que es de madrugada porque ellas son dos enfermeras, se están quejando de mucho frío, yo siento el frío físicamente, pese a que no estoy en mi cuerpo, sí siento que hay una entrada de viento, de ventisca por alguna de las ventanas. Mi habitación tenía la cama, aquí al lado los aparatos a los que estoy conectado, y al otro lado hay una ventana muy grande con una puerta que da a un balcón, que es una de las habitaciones que dan hacia la calle. Cuando yo escucho que ellas están conversando y dicen, está haciendo mucho frío, qué rico sería tomarnos un café. Y entonces yo les digo en ese momento, en la cocina de mi departamento hay café, tú puedes entrar, hay un mueble, abres las puertitas y ahí está el café. Si quieres disponer de todo el mercado que hay ahí, lo puedes usar porque yo ya me estoy muriendo, no lo voy a consumir. Lo digo con una naturalidad impresionante, pero además cuando yo lo digo, mientras les describo eso, aparezco en mi departamento en dos momentos simultáneos. Yo estoy viendo a las enfermeras trabajar y estoy viendo mi departamento y les estoy abriendo las puertas y mostrándoles dónde están estos productos. Yo lo veo como algo muy natural en ese momento, pero después como que, wow, entiendo y digo, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo es posible que estoy viendo dos momentos simultáneamente? Y que además cuando yo hablo con ellas no necesito rotar, sino que veo todo en 360. Yo veo la pared, unos aparatos que hay en la pared de la habitación, una lámpara pequeña que tienen, los controles de la cama que utilizan para pronarme más adelante. Y claro, ellas no me pueden escuchar. Ellas simplemente continúan con el protocolo, pero una forma que yo tuve de constatar que eso sí había ocurrido fue que cuando yo despierto del coma les toqué el tema y ella les da mucha risa y me dicen, pero ¿qué oído el que tiene usted? Le digo, es que yo las vi y usted estaba a este lado y usted estaba a este otro lado y estaba colocando unas mangueras acá y unas acá. Y eso sí fue algo que les causó mucha curiosidad porque no esperaban que yo tenía como tanto sentido de la ubicación y que tenía tan claro cómo se había dado esa situación en ese momento. Esa es una primera experiencia de conciencia. En los siguientes días o semanas, porque yo duro prácticamente 2 meses en estado de coma, los siguientes días y la siguiente semana lo que ocurre es que comienzo a tener más experiencias donde empiezo a ver cómo mi conciencia se empieza a expandir hacia el pasado, hacia el presente en el que estoy y en el futuro. En el presente yo podía estar en varios lugares al mismo tiempo, como había ocurrido en el evento de las enfermeras con el tema del café. Así que
empiezo a darme cuenta cómo tu conciencia se expande en diferentes direcciones y se empieza a volver un poco normal para mí. Ahora, médicamente, los médicos siempre dicen eso es efecto de los medicamentos que le estamos dando para inducirle al coma, para que usted no sienta absolutamente nada. Sí, hay experiencias que tú tienes en donde tienes delirio de persecución, en donde se presentan algunas situaciones de como pesadillas cuando uno tiene un mal sueño, que son muy diferentes. Son muy diferentes a lo que tú estás viviendo cuando tu conciencia se expande. Son dos cosas que no tienen una misma explicación, no hacen parte de un mismo proceso, porque la forma como tu cerebro, como tu mente comienza a asimilar toda la experiencia es muy distinta a cuando asimilas un evento causado por estos medicamentos. Por ejemplo, cuando me pronaban, a veces pronarte es que te ponen boca abajo para que puedas respirar mejor. La cama se adapta para que tú puedas girar mejor y te acomodan tus extremidades de esta forma para que tú tengas más espacio y que tus pulmones puedan recibir más aire. Cuando me pronaban, yo me acuerdo que me dolía mucho esta parte y yo trataba de moverme, pero tu cuerpo no responde. Y trataba de hacerle saber que de alguna u otra manera me estaba doliendo mucho esta parte del brazo y del hombro porque me estaban acomodando mal, pero no había forma de decirlo. Y también cuando yo desperté del coma les comentaba esa parte. Así que tu cuerpo sí se está dando cuenta de lo que está ocurriendo, tu mente se está dando cuenta y te están informando lo que ocurre durante el coma. No es que estés inconsciente, no estás dormido todo el tiempo, sino que hay una conexión entre la realidad, entre tu cuerpo, que es el que informa qué es lo que está ocurriendo, y tu cerebro, que es el que está procesando toda esa información. Por lo tanto, es muy complejo afirmar que todas estas experiencias SM hacen parte de los medicamentos o de la falta de oxígeno, porque cuando llegas a tener esas experiencias tu vida cambia completamente y ya te voy a contar cómo llegan esos cambios. Con el paso de las semanas, yo no estoy respondiendo al tratamiento. Los médicos entran como en una etapa en que le informan a mi familia que hay que esperar cuál va a ser la reacción al tratamiento, a los medicamentos que estoy recibiendo. No es muy positivo se me va la palabra en este momento. ¿El diagnóstico? El diagnóstico. No es muy positivo el diagnóstico. Están esperando a ver cómo va a reaccionar. Dicen, vamos a dar unas semanas. Lo más normal que puede pasar es un paro cardiorrespiratorio, por lo que vamos a esperar a que entre en paro y ya ahí se cierra como el caso con el paciente, cerramos lo que está pasando. Prepárense pues para lo peor, porque uno para su familia cuando estás en ese proceso pues es prepararse para la muerte. Pese a que yo ya lo tenía consciente, llevaba varias semanas teniendo estas experiencias de conciencia, veía que podía haber un final y cuando llega el paro cardiorrespiratorio tengo una experiencia muy muy fuerte donde veo a los médicos haciendo el protocolo que tienen que hacer de resucitación, de aumentar, digamos, el oxígeno. Bueno, realmente no tengo muy claro qué hacían, pero ellos están en ese momento inyectando medicamentos, haciendo todo ese protocolo de resucitación. Yo no estoy respirando ya, para ese momento no me entra oxígeno, me angustio bastante. Es la sensación más fuerte que tú puedes tener cuando no tienes oxígeno. Yo lo describo que es como cuando te sumerges bajo el mar o bajo una poceta y se te acaba el aire y no puedes respirar. Entonces quieres salir a respirar, pero ya no alcanzas. Eso es más o menos la sensación de ahogo durante un COVID. La angustia es terrible. Yo sentía en ese momento que ya no daba más. Mentalmente ya estás cansado, tu cuerpo se desgasta, tu mente totalmente desgastada, pero de un momento a otro aparezco en un espacio completamente en blanco que tiene nubes en el suelo y mira esta descripción que yo tengo, es muy similar a lo que muchos
que hemos pasado por esta experiencia describimos como el cielo. Al fondo había una puerta, como una reja en color negro. Yo comienzo esta conversación diciendo que no soy una persona religiosa precisamente porque yo no esperaba pensar que eso era el cielo. Y hay dos entidades ubicadas, una al lado izquierdo, una al lado derecho, son muy altos, porque yo siento que estoy muy lejos de llegar a esa puerta todavía, pero ellos están al lado y lado. Yo siempre he calculado unos 13 metros de altura de cada uno de ellos. Yo los describo como entidades, pero en nuestro entendimiento diríamos que son ángeles. Lo que pasa es que cuando hablamos de un ángel, esperamos una figura humana vestida de blanco con alas atrás. Estos no eran así. Estos eran como unas columnas muy altas que tenían un ojo en la parte de arriba que por momentos se asimilaba mucho o al ojo de Horus, es una comparación que tengo, o a lo que es el final de una pluma de un pavo real. Si la pueden ver en internet, van a poder hacerse una imagen un poco. Sin embargo, yo comparto a veces una imagen, una aproximación de lo que yo vi. Despedían de sus cuerpos unos destellos de luz muy finos, unos filamentos que parecían plumas. Por eso creo que en algunas obras de arte los representan con plumas. No son propiamente plumas, sino eran destellos de luz blanco que van cayendo por su cuerpo todo el tiempo. Y atrás tienen como una aureola blanca, atrás de lo que es el ojo. No tienen boca, no tienen nariz, sino es un destello de luz fuerte blanco. Uno está más adelante que el otro. Ambos están cuidando esa puerta por la que yo comienzo a acercarme por pocos. Lo primero, me acerco porque la angustia de que no estoy respirando bien hace que yo busque ayuda y avanzo un poco y les digo, me estoy ahogando, me estoy muriendo, ya no puedo más. Y entonces ellos me dicen, tranquilo, no pasa nada. Y yo dice, pero ¿qué es esta falta de empatía, de humanidad? ¿Cómo es posible que me digan eso cuando yo me estoy muriendo? Me dicen, no, no pasa nada, tranquilo, quítale atención a eso que está ocurriendo en la sala de reanimación. Yo miro hacia atrás y vuelve a ocurrir lo que te digo de estar en varios lugares al mismo tiempo. Si yo miro hacia atrás, veo la sala de reanimación, o sea, la habitación. Si yo giro mi cabeza y miro hacia adelante, veo el espacio blanco donde estoy en ese momento. Avanzo un poco hacia adelante precisamente para quitarle la atención a ese lugar y me doy cuenta que mi conciencia sigue viva, que no hay angustia, que no estoy sufriendo y que continúo viviendo las dos situaciones simultáneamente, pero lo que ellos me dicen es cierto, me dicen, quítele atención a eso. Y hoy en mi vida diaria procuro practicar ese tema de no dejarte influenciar por las cosas de afuera, porque ellos me dieron unas enseñanzas que las comparto y las pongo en práctica porque siento que son herramientas que te ayudan a vivir mejor. Así que en ese momento, en medio de la angustia, avanzo un poco e iniciamos una conversación con ellos. Yo me doy cuenta además que utilizan un lenguaje que es muy puntual, es decir, una palabra de ellos, para traducirla a nuestro idioma, habría que escribir un libro completo, porque ellos son muy concretos en la forma como se comunican. De hecho, alguna vez que conversaba contigo de eso, me hablabas que eran paquetes de datos, algo así, Claro. me corregirás si estoy hablando algo que Claro, que como no es. colocarte un software que como Exacto, un chip, que está todo el exacto, programa de una vez, no es como lineal, que parte aquí, avanza así aquí, es. termina acá, es como todo el paquete completo. Así es impresionante cómo es una conversación corta, muy fluida, muy puntual, entiendes absolutamente todo. Hay cosas que no estás listo para entender, pero la forma como te lo explican, por lo menos te dan unas luces de cómo está llegando la información y cómo la puedes entender mejor. Dentro de esa conversación, lo primero que pregunto, y siempre me había llegado la curiosidad, les digo, ¿Dios existe? Me dicen, bueno, de la forma como tú o la gente entiende a Dios, no. Como una religión, no. No hay un Dios que juzga, no hay un Dios esperando a ver en qué momento vas a cometer un error para condenarte, porque Dios es mucho más grande que eso, Dios es todo. Es muy complicado
entender a Dios. La religión es una aproximación, la espiritualidad también es una aproximación, pero realmente estamos muy lejos todavía de poder entender lo que es Dios. Por eso vivimos tan aislados, tan separados todos unos de otros, porque parte de entender a Dios es entender que todos estamos conectados, y ya te hablaré de eso. Cuando comenzamos a charlar sobre este tema de Dios, nos extendemos un poco y me dicen, mira, para explicarte un poco mejor lo que es Dios, imagínate que eres una hormiga y vas caminando por el suelo y alguien te pone un libro donde ese libro es Dios. Y la hormiga lo único que va a hacer es caminar por el libro y continuar su recorrido porque no entiende, no se da cuenta que ahí estaba Dios. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros mucho. No nos damos cuenta que tenemos a Dios al frente porque es tan grande que nuestro nivel de entendimiento todavía no nos da. Una de las herramientas más cercanas que tenemos para acercarnos realmente a Dios es la fe. No la fe en una religión, no la fe en un ídolo, sino la fe en establecer esa conexión con Dios, no con el futuro, no con la expectativa, sino en creer que realmente hay una conexión de donde provenimos todos, de donde estamos todos conectados y que realmente no nos va a pasar nada. Pensar en la muerte como un final es limitarnos y cerrarnos la puerta a lo infinito, a lo que es realmente la palabra de Dios. Abarca mucho más significado de lo que nosotros asimilamos acá. No con esto quiero decir que rechacemos las religiones, porque ese es otro camino a través del cual también podemos llegar hasta Dios. Tal vez es un camino más largo si nosotros tomamos en cuenta misterios de las religiones, dogmas que no te permiten cuestionarte, creencias que a veces nos desvían un poco de esa búsqueda espiritual. Pero no con esto quiero decirte que no crean en la religión. La religión es un camino que te permite también llegar hasta allá. Y como todos somos diferentes, a algunos les funciona. Y hay personas en muchas religiones y filosofías que han alcanzado la iluminación. Yo diría que es un término muy bonito y muy lo más correcto que podría yo usar para hablar de Dios, porque cuando tú logras esa iluminación, entiendes muchísimas cosas y logras dejar además una huella para que las personas que quieran continuar en esa búsqueda usen esa herramienta como camino. Y aquí quiero aclarar algo muy importante. Muchas personas siguen a Buda, muchas personas siguen a Jesús, pero no siguen sus enseñanzas. Son dos cosas completamente distintas. En el caso mío, y por eso también siempre arranco hablando que yo no soy una persona creyente en la religión, no tengo problema en asistir al rito católico o al rito cristiano o algún rito budista, siempre y cuando sienta que estoy estableciendo una conexión con ese infinito que está conmigo. Pero si yo me voy a creer en una religión, a poner mi fe en esos dogmas o en esas creencias, me estoy desviando un poco de lo que realmente necesito alcanzar. Todo es un camino, cada camino es completamente diferente. El camino a través del catolicismo o a través del sintoísmo o el budismo son completamente diferentes, pero todos me van a llevar a encontrar una verdad. De una u otra manera estamos dejando lecciones a las próximas generaciones y a los que están conviviendo con nosotros. Hay lecciones buenas y hay lecciones malas. Cuando yo hablo de las lecciones malas, hablo del instinto, y de eso no había tenido la oportunidad de hablar la vez pasada, que fue algo que me mostraron y que yo decía, por Dios, es increíble. El mal realmente es la falta de conciencia, y la falta de conciencia es instinto. Una célula, por instinto, se mueve para estar de este lugar a este otro lugar. Posteriormente, a través de ese instinto, busca sobrevivir. ¿Y qué es lo primero que hace? Buscar alimento. Amplificándolo, nosotros como especie
estamos todavía en esa etapa de vivir mucho del instinto. Por eso nos gusta enriquecernos, llenarnos de dinero, nuestras cuentas nos hacen sentir una paz aparentemente de seguridad, de que estamos bien, porque nuestro instinto de supervivencia nos dice, tienes que tener mucho dinero en tu cuenta y eso te va a hacer feliz. Y eso no es la felicidad. Eso es vivir precisamente el instinto. A través del instinto también cometo cosas malas, como pasar por encima de las demás personas. Y como te digo, nosotros como sociedad hemos amplificado estos fenómenos y hace que a través de la política, de ciertas filosofías, de ciertas creencias y tendencias en Internet, hagamos que la gente se mueva a partir del miedo. Y el miedo precisamente proviene del instinto básico de comer, tener un lugar y hacer parte de algo. Son esas tres cosas básicas que hace que nosotros comencemos a pasar por encima de los demás y a buscar una supervivencia, lo digo entre comillas, de ocupar un lugar que ya tenemos. O sea que no deberíamos estar luchando por eso, sino que deberíamos estar más pendientes de llevar una vida evolutiva hacia adelante, hacia la conciencia, hacia entender un poco más que todos estamos conectados, que no nos hace falta nada, que tampoco necesitamos tener una cuenta de ahorros llena de dinero, sino que lo único que necesitamos realmente tener es buena salud, buenas relaciones personales y no necesitas más. Cuando tú tienes buena salud, puedes salir a llenar tu cuenta de ahorros con tu trabajo. Cuando tú tienes buenas relaciones personales, vas a estar tranquilo, vas a estar seguro y rodeado de personas que aprecian lo que tú haces, que te van a apoyar y que no te van a dejar abandonado en cualquier circunstancia. Eso es lo más importante de la vida. Ese es el sentido de la vida, crear conciencia alrededor de nosotros, dejando enseñanzas además. Lo que estás compartiendo ahora con nosotros con respecto al instinto es parte de la información que te entregaron cuando estabas al otro lado, y esta información te la entregaron estos ángeles de este portal o otra. Así es. Ya. Y esto hablando del esa conversación fue mucho más extensa. Sino que en algunas conversaciones que hemos tenido por internet con otros canales, no la hemos tocado muy a fondo. Esta es la primera vez que lo estamos dialogando y explicándolo mejor. Cuando lo explicamos mejor, llega, y esto sí lo he hecho en algunas charlas, las personas asistentes entienden un poco mejor por qué las enseñanzas de las que voy a pasar a hablar en este momento. Basados en esto, dentro de esta conversación, pasando el tema de Dios que habíamos estado hablando tanto tiempo, me decían, mira, hay 4 herramientas de vida que te van a servir muchísimo y que les van a servir muchísimo a todos. Una de las primeras lecciones que tuve con ellos durante las conversaciones que tuvimos era no intentar entender más de lo que tú puedas asimilar. Y tiene que ver también con el instinto, porque muchas veces adoptamos posiciones políticas o filosóficas o de tendencias, lanzamos juicios sin entender realmente qué es lo que está ocurriendo, ya sea en una guerra, en un conflicto político o cuando están tratando temas de fronteras, que hoy día está como tan exacerbada esa parte. Tenemos el error de asumir una posición a partir de una tendencia, cuando deberíamos pues no meternos en ese tema o tratar de no asumir una posición cuando no tenemos claro qué es lo que está ocurriendo. Ya fue una de las primeras lecciones que me quedó muy clara, sobre todo con el paso de los años y todos los eventos que se han venido dando a nivel geopolítico, porque el mundo entero está totalmente convulsionado. Una segunda lección que también tiene que ver con cómo llevas tu vida es evitar dar consejos. Y mira qué curioso este consejo precisamente. Tiene que ver nuevamente con el tema de cómo en la sociedad un consejo genera polarización, genera conflicto. Muchas veces tú ves muchos influencers diciendo, mi consejo del día va, oye, tú no sabes qué es lo que está pasando en la vida privada de las personas que te están viendo. Tal vez tu consejo por pura casualidad le llegue a alguna que otra persona, pero si tú intentas cambiar la vida de alguien a partir de algo que a ti se te ocurrió, estás en un gran error. Lo más importante es tratar de ponernos en los zapatos de la otra persona
entender un poco qué es lo que está ocurriéndole, y si esta persona ya quiere oír una opinión, que es muy diferente a un consejo, pues está muy bien que des tu opinión, pero no lo impongas como algo que tiene que hacer, o que si no sigue su consejo está incurriendo en un error. Importantísima esa lección. La uso mucho a nivel personal. También hablaban de honrar lo real, así sea intangible. ¿Qué significa? Y esto tiene que ver cuando tienes una creencia, tienes que actuar en dirección a esa creencia. Si tú crees en el amor, tienes que actuar en esa dirección hacia el amor, honrar el amor, que todos los actos tuyos vayan en esa misma dirección. Si tú crees que la familia es lo más importante, honra tu palabra, cuida, protege a tu familia por encima de cualquier cosa y haz que toda tu vida vaya en esa misma dirección. Actuar en Ahora, coherencia. no solo aplica, exacto, no solo aplica para los valores, digamos, que tenemos como sociedad, también aplica, si te gusta tu trabajo, hónralo, no te quejes de tu trabajo. Hay momentos incómodos en nuestras empresas, en nuestros empleos, pero si tú dices que disfrutas tu trabajo en tus redes sociales, disfrútalo en la vida real, dedícale tiempo, sea apasionado con lo que haces. Y si necesitas incluso crear alguna representación que te conecte físicamente con eso, crea esa representación. No como idolatría, pero si algo te recuerda que crees en el amor, bueno, ten un corazoncito o alguna cosa que represente y que te vuelva a recordar todo el tiempo que tu vida tiene que tener una coherencia con las cosas que tú crees. Yo lo pongo como un ejemplo aislado, pero en nuestras vidas hay una serie de valores que nosotros tenemos y en los que creemos y es lo que nos hace sentir vivos. Y también hace parte con el sentido de la vida. El sentido de la vida no es hacer lo que nos digan desde afuera, es hacer las cosas en las que nosotros creemos, porque muchas de ellas tienen que ver con nuestra razón de ser. Nacimos para amar, nacimos para ser creativos, nacimos para hacer ejercicio. Todos tenemos una razón de ser muy profunda en la que nosotros creemos y que a veces nos desviamos porque iniciamos otro trabajo, nos cambiamos de país, tenemos una pareja distinta que nos distrajo un poco, así que siempre pon por encima de cualquier cosa la razón de ser tuya, el por qué estás aquí, qué es lo que te hace levantarte todos los días y, aunque no es tangible, crees que vale la pena abrir los ojos y decir, hoy voy a seguir siendo el mejor futbolista, el mejor atleta, el mejor abogado, el mejor médico. Es muy importante honrar lo que tú crees porque eso también tiene que ver con lo que tú eres acá en este plano. Con lo que tú aportas. Con lo que tú aportas a los demás. O sea, en el fondo es entregar lo mejor de uno para los demás en función de lo que uno siente que le nace del alma, ¿no? Es como, esto me mueve, esto me identifica, esto es parte de lo que siento que tengo que entregar y lo entrego con todo el amor y lo honro. Y trato de hacerlo siempre lo mejor posible. Claro. Así es, eso es lo que te hace una persona verdaderamente triunfadora. Y para finalizar esa cuarta lección viene el fluir con la vida. Nosotros tendemos, sobre todo hoy día, a ir en contra de las cosas, a ir en contra de la vida. Queremos resultados inmediatos, se nos olvidó el crear hábitos, se nos ha olvidado la disciplina y queremos que todo actúe con la misma inmediatez con la que actúa Internet. Y la vida tiene un proceso y yo tengo que aprender a fluir con la vida. Yo no nací caminando, yo primero gateé, me caí, me golpeé, aprendí a caminar, después aprendí a correr. Todo es un proceso. Es muy complejo si yo quiero inmediatamente volverme multimillonario. Yo, no, por ejemplo, nunca he estado de acuerdo, después de toda esta experiencia y todo este paso, con el tema de manifestar como tan inmediatamente. Creo que sí se puede dar, pero no va a pasar en que yo cerré los ojos y ya en 30 minutos me gané la lotería, porque no es tan fácil. Dios no cumple caprichos. La vida no se mueve a partir de los caprichos. Es claro que existe el caos, pero dentro del caos hay una razón de ser para cada cosa.
Si tú no te ganaste la lotería y se la ganó otra persona, esa persona lo tenía ya destinado. Exacto, exacto. El Era parte destino de su tiene una plan. razón. Era parte de su plan de Y, alma, claro. así es, así es. Estaba en tu vida. El destino tiene unas tareas ya específicas. No estoy hablando de hablar de un destino predictivo que nos asegure un futuro, porque eso existen miles de posibilidades que van cambiando acorde al presente que estamos viviendo. Pero pretender que la vida va a funcionar exactamente como yo la tengo en mi mente es una utopía total. Tú tienes que aprender a fluir con la vida. Tienes que dejar una huella, pero dentro de ese torrente constante de lo que es la vida. Y es una de las cosas más difíciles de lograr, Claro que sí. porque podría irme al extremo de decir, ok, voy a dejar que la vida fluya y yo no voy a hacer absolutamente nada, pues la vida te va a llevar por delante. O puedes fluir con la vida mostrando cuál es la tarea tuya y qué es lo que necesitas cumplir para que se genere un torrente dentro de esa vida que te ayude a llevar a cabo esa tarea. Porque a la larga todo es evolución. Claro que sí. Cuando hablamos de amor, nosotros lo identificamos con una eh, emoción humana. El amor por nuestros hijos, el amor por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestras mascotas incluso. Pero el amor universal va mucho más allá. El amor universal va precisamente con lo que hace Dios, la vida, el universo, todo el tiempo por ti. Todo el tiempo están ocurriendo milagros para sostenerte a ti dentro de las quejas que tengas frente al día a día, dentro de las quejas que tengas sobre cómo está funcionando el mundo en este momento. Todo es un milagro. El mundo podría acabarse en cualquier momento si no estuviera en manos de esta gran conciencia que está todo el tiempo pendiente de todos los detalles para que nada falle. Ahora, alguien me dirá, ¿por qué dejaste que se muriera mi familiar? Porque uno cumple también un tiempo acá. La vida realmente no solo es esta parte de nuestra existencia, la vida continúa cuando nosotros nos vamos. Cuando retomo nuevamente, vuelvo a la experiencia en donde estábamos en el cielo, me dan el chance de acercarme hasta la puerta. Yo camino un poco más y me acerco y me dicen entonces, si tú cruzas esta puerta, no vas a regresar. Tienes el chance de volver porque aún tienes oportunidades y cosas que hacer. Muchos nos vamos sin haber encontrado el sentido en nuestras vidas porque nos distraímos, nos dedicamos a otras cosas y hay un momento que yo lo identifico como el purgatorio y es cuando nos damos cuenta que perdimos mucho tiempo acá por no haber buscado cuál era nuestra razón de ser. Eso se trata el purgatorio. Comenzamos a justificarnos y a mí me pasó en ese momento. Cuando yo me asomo a esta puerta y me dicen que si cruzo no voy a volver y es bellísimo poder cruzar. Yo sentía unas ganas de decir, no, yo sí quiero cruzar, pero tengo un hijo y tengo que regresar y tengo aún cosas que hacer, pensé. Y me dan la opción de decir, bueno, listo, regresa, pese a lo que tenía yo al frente era inmensamente hermoso. Yo me quería quedar allá. No hay tiempo allá. Realmente el tiempo, la percepción que tenemos aquí es muy diferente a lo que tenemos allá. Yo tuve el espacio de pensar un momento y viví lo que era la experiencia del purgatorio y me explicaban cómo era, por ejemplo, un infierno. El estado del infierno es un estado más mental, o sea, no hay un demonio físico, pero existen tus propios demonios, tus propias creaciones. Por eso somos hijos de Dios, porque nosotros creamos cosas también. Nuestra mente es un universo paralelo que está creando todo el tiempo de acuerdo a la información que recibe de la realidad. Por ejemplo, prueba de ello es que nosotros lo que vemos y escuchamos llega con un retardo de milésimas de segundos a cuando realmente salió. Es decir, vivimos técnicamente en el pasado, nunca estamos viviendo en el presente. En ese orden de ideas, cuando tú estás en ese momento de vida, estás en la eternidad realmente. Todo lo que está ocurriendo te está ocurriendo al mismo tiempo. Puedes revisar toda tu vida desde tu nacimiento,
tu crecimiento, tu educación, qué pasó con tu familia, tus relaciones, tu trabajo, y evaluar qué consideras que fue un acierto y qué consideras que no fue un acierto. Generalmente lo que nos duele es no haber hecho lo que realmente queríamos hacer, es no haber logrado esas metas, que no necesariamente las tienes que cumplir, pero por lo menos llevaste a cabo el proceso y llegas al final diciendo, bueno, pero lo intenté, y aunque las cosas no salieron, porque como te digo, la vida fluye para un lado y no es de caprichos, sino de cumplir cosas, te das ese espacio, y otras veces es más doloroso porque comenzamos a justificarnos. Y eso es el purgatorio. Empiezo ya a encontrarle explicaciones. Es que no pude trabajar porque tenía múltiples ocupaciones, no le dediqué tiempo a mi familia porque mi trabajo me demandaba. Y bueno, comienzo a armar una fábula alrededor de todo lo que no hice. Es más fácil aceptar lo que no lo hiciste. Es mucho más fácil aceptarlo aquí, en el ahora, en este plano. De decir, mañana voy a empezar a sacar 2 horas para mi familia y le voy a quitar 2 horas a mi trabajo. Es que la empresa se va a quebrar, no me importa. La vida va a fluir y me va a mantener o me va a hacer cambiar de rumbo, pero este no es el camino mío. Así que esos cambios de vida debes darlos es acá y no cuando estás al otro lado, porque tú no te imaginas lo que pesa un arrepentimiento allá, porque es eterno. ¿Qué ocurre entonces con el infierno? Cuando yo cometo una falta más grande y miro cómo son las consecuencias de lo que yo cometí, y eso sí creo que le pesará mucho a un banquero, a un político o a alguien que tiene la responsabilidad de manejar la vida de muchas personas, ¿cuál fue el impacto de una mala decisión o de no haber consultado adecuadamente una decisión? ¿Y cuál fue el daño que hiciste? Entonces, ¿qué pasa? Que te muestran todo el daño que se cometió a partir de esa decisión. Muchas veces no tomamos estas decisiones por hacerles daño a los demás. Generalmente nosotros pensamos que lo que estamos haciendo siempre está bien, pero porque no pensamos cuál es qué es Consecuencia. lo que está pasando en nuestro entorno, cuáles son las consecuencias que van a pasar con esa decisión que yo considero que sí está bien hecha. Claro, y Eso es también lo que yo he visto en varios relatos de experiencias cercanas a la muerte, que se genera como una instancia de repaso de vidas y como de empatía extrema. Entonces es como cuando yo le causé un daño a alguien, yo también siento el dolor que sintió esa persona en ese momento. Es como revivir en este caso, si yo fuera el que causé el daño, yo soy el victimario y la víctima. Es como sentir el rol del así victimario, es. pero también sentir el dolor de la víctima. Y es como revivir esa experiencia, ¿no? Sí, porque como todos estamos conectados en ese plano, tú lo sientes como tuyo, como una experiencia también propia. Cuando yo cometo un crimen, cuando cometí, por ejemplo, un asesinato en contra de una persona, veo qué fue lo que sintió la persona y veo cuál fue el dolor de ese mismo instante. Es decir, me muestran cómo fue ese momento, tanto desde allá como desde el otro lado. Cuál fue el dolor de la familia, cuáles fueron las consecuencias de lo que pasó. Muchas veces esa persona que comete esa falta siente que ya, o sea, que se cerró el tema con el asesinato, y no, eso tiene unas consecuencias impresionantes. En algunas religiones se llama karma. Es preferible a veces que incluso te des cuenta de eso, como te digo, acá, y no que te lo muestren allá. Andrés, pero finalmente, a ver si lo entiendo bien, no hay como, la verdad, un juicio o un juez, digamos, tú eres tu propio juez, ¿no? Es como, de acuerdo a tú como tú obraste, es como tú vas a entender la experiencia y tú vas a ser tu propio juez en esos espacios, ¿no? En esas dinámicas. Tú vas a poder entender. Yo imagino que finalmente esto es para crecer, porque si yo causo un daño a alguien y yo siento el daño que causé, lo vivo y lo incorporo en lo más profundo de mí, entonces yo voy a entender y voy a tener más claridad para, por ejemplo, no volver a hacer ese daño, porque ya logré un nivel de empatía mayor, ¿no? Sí, hay un juicio. De hecho, estas entidades están ahí es para ayudarte a que en el momento en que tú quieras salir reconociendo, por eso es tan importante reconocer lo que hiciste, ellos te ayudan a, digamos, a pasar de ese estado a un estado siguiente, ya de paz, ya de descanso, porque cuando una persona fallece, y más en una situación
tan compleja, con una enfermedad penosa, lo primero que hace es descansar, dormir un tiempo. Y después de eso ya despierta y comienza a hacer ese análisis de vida, de qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron tus aciertos y cuáles fueron tus desaciertos. Cuando tú ves un juicio tan duro, por ejemplo, lo que pongo el ejemplo de un político, que son a los que más duro les da eso, cuando no lo reconocen y no lo pueden reconocer, a todos nos ofrecen esa ayuda. Por eso hablamos de los ángeles guardianes y de estas entidades espíritus guía que están precisamente para decirte, mira, ya, o sea, ya no hay nada más que hacer, tú lo que puedes hacer es vivir otra experiencia y esto fue una cosa muy bonita que vi, volvernos espíritus guías con tareas específicas. Es muy bonita esa forma de lograr solucionar lo que no pude solucionar con mi propia experiencia. Ahora, como cada experiencia es diferente, yo no puedo influir en que la otra persona haga lo que yo quiera para evitar mi propio error. Es complejo. Yo tengo que guiar a la persona o inspirarla. Yo hace poco había hecho precisamente un video donde hablaba sobre la inspiración, en donde les contaba eso, que nosotros, no solo los artistas inspiramos a las personas, también como guías inspiramos también a las personas, como líderes, o incluso hay niños que nos inspiran. Yo tengo, y siempre pongo el ejemplo de mi sobrinita, a mí me parece genial hablar con un niño, mi sobrina tiene 8 años, y hablar con ella es una cosa maravillosa, ve el mundo de una forma divina. Entonces, hablar con niños es bellísimo, hablar con otras personas que nos inspiren a ser mejores, a encontrar nuestro camino, eso es maravilloso, son las mejores relaciones que yo puedo tener. Las relaciones de pareja no necesariamente son las que nos van a inspirar. Los líderes religiosos o políticos no necesariamente son los que nos van a inspirar. La inspiración la vamos a encontrar en cualquier lugar. Y a veces esas tareas nos son asignadas cuando fallecemos. Nos ponen también a dar inspiración. No a hacerte cambiar, sino a darte una herramienta pequeñita para que tú te inspires y retomes un mejor camino. Andrés, y dentro de la experiencia que tú viviste, tú nos contabas que al comienzo no tenías tan, o sea, tú, al parecer, perdón, siempre tuviste claro que tú estabas muriendo y mantuviste una tranquilidad, porque hay otros casos de otras experiencias cercanas a la muerte donde el relato es como, no tenía tan claro si estaba, qué estaba pasando, solo lo estaba viviendo, ¿entiendes? Pero al parecer tú como que tenías claro, ahí está mi cuerpo, yo estoy muriendo, pero estabas como muy entregado a la experiencia, ¿no? ¿Es así? Sí, lo que pasa es que en el caso mío yo ya tenía, digamos, claro que en cualquier momento me iba a morir porque ya la trazabilidad del proceso de la enfermedad no estaba mejorando, estaba cada vez peor, peor, peor. Y ya en un momento tú mismo por instinto, no sé por qué, contemplas que te vas a morir, sabes que ese momento te va a llegar, así que lo que pasa en los siguientes instantes cuando estoy en coma, como lo que se va dando en las siguientes semanas, claramente es un proceso en donde mi conciencia se empieza a desconectar del cuerpo, en donde llega ese punto donde fallezco, donde estoy 8 minutos clínicamente muerto, veo a los médicos haciendo su protocolo, pero yo estoy en otro estado completamente diferente, sosteniendo una experiencia que en ese momento me parece maravillosa, no quiero regresar, llego con muchísimos aprendizajes de vida, pero ya sé que en ese momento estoy muerto. Y lo asumes porque la muerte a la larga es un proceso natural como nacer. Yo comparo que morir y nacer es prácticamente la misma experiencia personal para cada quien. Nadie nace de la misma manera y nadie muere de la misma manera. Yo puedo decir que todos murieron de muerte natural en este grupo de personas que hicimos una estadística, pero la experiencia a nivel personal es completamente distinta. Muchos sienten mucho miedo, muchos, como tú bien mencionas, no saben si realmente está ocurriendo o no está ocurriendo. Yo sé que por los medicamentos sí tuve sueños lúcidos, pero tengo clarísimo que una experiencia cercana a la muerte, y eso sí es, cualquier persona que haya pasado por esto te lo puede decir igual, cambia tu vida. Tu vida no es lo mismo después de que pasaste por esta experiencia.
Eso va en contra de lo que la ciencia ha querido tratar de explicar, que como no lo han podido explicar, dicen, no, pues eso no pasó, eso es efecto de la droga. Yo recuerdo mucho que cuando yo despierto, primero no puedo hablar muy bien porque como tuve la boca tanto tiempo abierta y esas mangueras llegando hasta mis pulmones, yo no puedo pronunciar muy bien las palabras. Pero dentro de lo poco que puedo hablar, yo le cuento al médico que me está tratando en ese momento y creo que habló muy rápido y le digo, entonces él me dice, mire, olvídese de todo eso, nada de eso pasó, todo eso fue efecto de las drogas. Un año después, cuando yo ya estoy en el proceso de recuperación, vuelvo y le toco el tema. Vuelve y me da la misma respuesta. Yo no necesitaba convencerlo. Lo único que le dije fue, mi vida sí cambió. Después de todo esto que yo viví, mi vida tuvo cambios significativos, grandísimos. He compartido esta experiencia con personas que de una u otra manera les ha ayudado, les ha servido para generar también cambios en su vida. Eso no es efecto del medicamento para el coma, o si no, entonces sáquenlo a nivel masivo y que todo el mundo consuma eso para que pueda tener una vida mejor. Pero en general, quienes hemos logrado volver de esta experiencia, no volvemos iguales, volvemos completamente transformados. Y gracias a Dios tenemos la oportunidad de compartirlo con las personas que están cerca. ¿Qué es lo que más te ha costado incorporar en tu vida después de tu experiencia, de la vivencia que tú tuviste? Wow. Yo creo que entender un poco cómo funciona la sociedad. Ha sido muy difícil entenderlos nuevamente. Porque cuando tú ves que todo está a la mano de nosotros, a uno le cuesta entender que seamos tan egoístas a veces. Me cuesta entender que lleguemos a unos niveles de falta de empatía, falta de valores. Es difícil y fue algo que a mí me golpeó mucho, sobre todo los primeros meses que salí de la experiencia y que comencé a reincorporarme poco a poco a mi cotidianidad. Ver cómo todos buscamos nuestro propio interés personal. Muy rara vez hacemos algo por los demás desinteresadamente. Y esa falta de solidaridad es lo que nos tiene en este momento al borde del colapso. Estamos en una parte muy compleja de nuestra existencia, no nos hemos querido dar cuenta, pero de verdad que estamos en una parte crítica totalmente. Continuar dentro de esos conflictos, asimilando posiciones, lanzando juicios, creyendo que somos dueños de la verdad, nos está alejando muchísimo de lo que es ser humano verdaderamente. Más en un mundo tan polarizado como está en la actualidad, ¿no? Así es. Así es. Tú me contabas que previo a tu experiencia cercana a la muerte, de alguna forma tú comenzaste a intuir esta experiencia. Tú sentiste que algo iba a pasar, que podías partir y de hecho tuviste un acercamiento con tus cercanos. ¿Cómo fue esa experiencia, Andrés? Bueno, es que la experiencia, digamos que se da por varios momentos. Una de las primeras partes fue haberme conectado precisamente con mi árbol genealógico a partir de una experiencia con una tía que había fallecido un par de años antes. Yo no la podía ver, pero la podía escuchar. Y estábamos en un bosque gigantesco con unos troncos inmensamente gruesos. Y cuando caminábamos por ese lugar, veíamos la genealogía de nuestros antepasados en las raíces de esos árboles. Tal vez era una forma de mi cerebro de traducir qué era lo que yo estaba viendo para poderlo entender y para poderlo comunicar acá. Y debajo de la tierra todas estas raíces estaban conectadas unas con otras. Y ella me explicaba cómo todos estamos emparentados, no importa de qué país seas, no importa de qué raza seas, todos tenemos un parentesco por lo menos lejano, pero estamos conectados unos con otros. Esa fue una de las primeras partes. Lo siguiente que yo entendí también durante esa experiencia es cómo hacemos parte de una conciencia gigantesca y esa sensación de aislamiento es lo que ocurre cuando nacemos y venimos acá. Y me lo explicaban como
Dios es como un océano gigantesco con unas olas que chocan creando experiencias, y cuando chocan generan gotitas que quedan flotando en el espacio-tiempo, y esas gotitas son las identidades que creen que somos seres aislados unos de otros, pero que no hacemos parte de todo ese océano inmenso. Y es la forma como yo trato de vivir el día a día, entendiendo que hago parte de una conciencia inmensa, de una conciencia infinita, y que no estoy aislado completamente, que tarde o temprano voy a regresar al océano de conciencia y me voy a acordar que hago parte de todo eso. Todos hacemos parte de eso. Hubo más experiencias. Una también que fue muy fuerte era haber entendido cómo podías ver un poco hacia el futuro de lo que iba a ocurrir. Yo en ese momento estaba viendo que venía una guerra entre Israel, Palestina, en Ucrania, Rusia. No tenía muy claro el nombre de los países, pero sabía que venía esta serie de conflictos bélicos y de conflictos políticos que iban a convulsionar mucho al mundo. Yo en ese momento hago como la pregunta de que si eso hace parte de un futuro o algo, pero ellos hablan siempre de un eterno presente. Todo está ocurriendo al mismo tiempo y cada decisión que tú tomas genera un cambio, así sea pequeñito, a futuro, al futuro nuestro, dentro de ese presente eterno que estamos todos viviendo en ese momento. ¿Cómo fue mi regreso? Cuando estoy en ese momento del paro cardiorrespiratorio, tengo la oportunidad de acercarme, como te mencionaba, a esta puerta. Bellísimo todo lo que está ocurriendo adentro, la sensación de paz, entender el amor. Y dejé ese tema inconcluso y lo quiero retomar, porque el amor de pareja, el amor hacia nuestros hijos, tiene que ver muchísimo con el amor universal, con el amor de Dios. Dios está pensando todo el tiempo en ti, reacomoda las cosas, también para que mueras, porque cuando ya acabaste tu tarea, es como cuando pasas un bebé a la cuna, dices, ven, vamos a dormir, a descansar un poquitito. Eso está muy bien, no es un final triste, no es algo duro, ni un castigo, ni nada tiene que ver con eso. Y uno de los ejemplos que yo pongo en las conversaciones que tengo con personas, cuando les digo que el amor tiene que ver con la evolución, es que te ponía el ejemplo de alguien que prepara una buena pizza. Me encanta la pizza además. Y esa persona lo hace con amor, porque le pone toda su atención a hacer una buena pizza. Lo mismo ocurría con esas recetas que hacía nuestra abuelita, que uno le decía, abuelita, ¿qué le pusiste a esto tan rico? Mucho amor, porque lo hizo con mucha dedicación. Así deben ser las tareas que hagamos en nuestras vidas. El amor no solamente es el amor hacia nuestros seres queridos, sino hacia lo que hagamos, hacia la forma como vivamos. Hoy día también tenemos un problema de autoestima de muchas personas que no se quieren. Haga su día a día con amor y va a ver cómo va a empezar a encontrar amor propio. Apréciese, mire lo bonito que es, mírese al espejo y quiérase muchísimo. Eso también es una gran lección que, pese a que no es, digamos, algo místico, es importante tenerlo en cuenta, digamos, dentro de ese manual de instrucciones, que no le ponemos atención a ciertas partes, a ciertos episodios. El amor universal tiene que ver con eso. Todo se hace con una dedicación impresionante. Todo lo que nosotros vemos como cotidiano requiere un esfuerzo gigantesco para que pase. El universo, por ejemplo, fue creado, y lo que hemos podido ver a partir de partículas de hidrógeno, en la física dicen que hay rocas, hielo, pero no hemos encontrado vida. Esto es un milagro, vivir acá, tener conciencia todos los días de levantarnos, mirar al cielo, ver estrellas, ver la inmensidad del universo, lo que nos ha mostrado incluso los telescopios de la NASA como el Hubble, y toda esa inmensidad que hay. Es increíble que estemos vivos viéndolo. Eso es conciencia. La conciencia no solo es tomar conciencia humana, sino ver un poco más allá, y el privilegio tan grande que tenemos en este momento de ocupar este lugar del universo donde no nos ha impactado un meteoro, donde no hemos sido borrados del mapa por alguna catástrofe. Eso es un milagro. Y quería hablarte de los milagros que también nosotros podemos hacer en el día a día. Uno, porque nosotros, si nos consideramos hijos de Dios, estamos en capacidad de crear milagros. Dos,
No hablo de milagros sobrenaturales como abrir el agua en dos en un océano, pero sí de cambiar vidas. Eso sí está en nuestras manos todo el tiempo y no lo usamos. Y de esto hay una historia después de mi recuperación. Yo vivo en una ciudad en Bogotá que es muy alta la altura, así que se me dificultaba mucho en ese momento respirar. Y tengo que pasar algunas semanas en un clima mucho más al nivel del mar. Así que tomo unos días de descanso en una casa que por las dificultades que tengo para moverme, prácticamente me sacan todo el día al sol para que primero tome sol, que es un alimento maravilloso que tampoco tomamos, y porque no tenía mucho que hacer, no me podía mover físicamente. Así que me sentaba en una silla y pasaba horas enteras casi en esta meditación mirando el campo. Dentro de esto tuve una vez una experiencia que fue más humana, pero fue muy bonita. Yo estaba viendo a una fuente de agua en piedra que había ahí, un bebedero le decimos acá. Ahí el agua lluvia se posa, llegan los pájaros, beben y ya. Y había una ranita pequeñita intentando salir de ahí y se pegaba a la pared y se resbalaba. Y yo la veía y yo decía, este pobre bicho se va a pasar más tiempo que yo aquí sentado mirando. Así que le acerco un palito pequeño, una ramita, y la ranita se posa en la rama y yo corro el palo y la logro sacar de ahí. Aparentemente es un hecho trivial, no fue algo del otro mundo, pero si tú lo piensas en la conciencia de la rana, diría, esto fue un milagro. Una rama apareció del cielo, yo me agarré de la rama, me aferré a la rama y salí de este lugar de donde yo no podía salir. Dime si eso no es un milagro. Claro. Te cambió la vida. El bicho ese se ha podido haber muerto en el bebedero, en la poceta. Y este ejemplo yo se lo pongo a muchas personas porque le digo, todos estamos en la capacidad de hacer milagro con lo que tenemos a la mano. No necesitamos precisamente hacer cosas sobrenaturales, porque en nuestras manos está que cuando creemos que hacemos parte de una conciencia más grande, cuando creemos que tenemos poder no solamente para destruir, sino también para construir, podemos hacer grandes milagros en la vida de los demás desde lo que sabemos hacer. No solo desde nuestro trabajo, sino enseñar, cambiar vidas. Si nos enfocáramos más en eso, saldríamos un poco del instinto y nos enfocaríamos más en la parte evolutiva como especie. Y cambiaría la realidad si fuera una tendencia, porque finalmente es un círculo virtuoso a la medida que uno hace una acción de bien que repercute en otro, eso va a empezar a generar una suerte como de cadena. Sí, eso se da así. Por eso siempre yo he escuchado y comparto plenamente que se recibe más finalmente entregando más, se recibe más cuando uno entrega. Cuando tú entregas recibes como más. Finalmente la retribución te llega más, te llega como multiplicada, ¿no? Sin proponérselo, obviamente, cuando uno lo hace sin interés, sino que uno lo hace de corazón. De una u otra forma el universo te entrega de vuelta, te nutre. Te regresa. Sí. Así es. Andrés, si tú tuvieras que explicarle a un niño de 5 años que te pregunta, Andrés o tío Andrés, ¿qué es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cómo se lo explicarías tú? Dios está dentro y fuera de ti. Dios está dentro de ti, inspirándote esa pregunta que acabas de hacer, porque Dios necesita saber qué piensas tú sobre Él. Y afuera está para que tú hagas esa pregunta a ese Dios que está al frente tuyo y vamos a buscar una respuesta tanto adentro como afuera de quién es Dios. Andrés, para ir cerrando, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué es lo que más valoras de la vida ahora que antes quizás no le dabas el valor que tenía? Pero después de la experiencia le tomaste valor y te das cuenta que antes no lo valorabas definitivamente, o no al nivel. Tengo una lista larguísima. Mira, yo abro los ojos y lo primero que hago es dar gracias a Dios que respiro. Tú no te imaginas el milagro que es respirar bien. Me encanta y tomo una bocanada de agua, tomo una bocanada de aire y digo, wow, Dios mío, estoy respirando, qué bello es eso, qué bello es levantarse y respirar. Siempre doy gracias por las mañanas, me levanto, doy gracias porque estoy vivo, doy gracias porque hay una mañana bonita, sea con lluvia o sea con sol, me parece bellísimo todo lo que está pasando. El café.
Doy gracias porque vivo en un país donde producen un café hermoso. Así que digo, Dios, gracias porque trajiste café porque me encanta muchísimo. Y doy gracias por la gente que está cerca de mí, porque todos estamos cumpliendo un propósito, tanto para cada uno como para los demás. Así que siento que cada que interactúo con una persona y la vuelvo a ver, me da mucha alegría volverla a ver. No sé por qué, algo me vibra acá adentro y digo, qué rico volverte a ver. Por eso cuando te volví a ver ahorita, qué rico volverte a ver. Te lo dije con una alegría grandísima porque me da mucho gusto y cuando lo digo desde el corazón, volver a ver a las personas que me han aportado, que me han abierto el espacio para hablar, a quienes yo también les puedo contar cosas y volvernos a reconectar. No sabes cómo disfruto yo esa parte de volver a ver a las personas y conversar. Andrés, ¿cuál sería el principal mensaje que te gustaría que se quedaran las personas que han visto tu entrevista hoy? Wow, que me gustaría volverlos a ver, volver a hablar con cada uno de ellos. Me encanta que me escriban por Instagram, establecer conversaciones, porque entre todos encontramos respuestas, no solo las tengo yo, sino establecer diálogos, establecer conexiones con todos. Hablemos entre todos, abramos nuestros corazones, encontremos puntos en común, dejemos de estar buscando divisiones. Todos hacemos parte de una conciencia infinita y esa conciencia está esperando que maduremos, que demos un siguiente paso y que evolucionemos a empezar a conectarnos cada vez más, a dejar de buscar diferencias, sino ponernos la tarea de buscar cosas en común y construir un mundo mejor se construye a partir de eso. Por eso la palabra comunidad, estar más unidos, construir cosas juntos, es lo más importante y lo mejor que podemos hacer en este momento tan convulsionado en el que estamos. Andrés, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Ha sido un gusto, como siempre, compartir contigo y no tengo dudas que a la comunidad le va a gustar esta entrevista. Así que muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad en el futuro. Claro que sí, espero volverte a ver. Y quiero aprovechar de agradecerle a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Y si les gustaba la entrevista con Andrés, denle me gusta, suscríbanse al canal si no lo han hecho, comparta este video y recuerde que sus comentarios siempre son leídos y respondidos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chicos. Si te gustó la entrevista hasta acá, regálanos un me gusta, eso nos ayuda muchísimo. Y si puedes compartir este video, te agradece un montón.